Damos comienzo al ciclo de entrevistas de Buenas noches. Yamila Battaglini es la presidenta de la Sociedad de Médicos del Hospital de Niños. Daniel Valderrama, presidente de la Asociación de Médicos Internos y Residentes del Periférico de Catia. Carlos García, el presidente de la Sociedad de Médicos Residentes del JM de Los Ríos. Venezolanos, jóvenes venezolanos que decidieron estudiar medicina, esa profesión tan noble para llevarle salud a los venezolanos. Ahora, llevarle salud, procurarle salud a los venezolanos en estos tiempos de la revolución disque bonita se hace muy cuesta arriba. A pesar de toda la propaganda con que nos atiborra el gobierno a través del Sistema Nacional de Medios Públicos y en los privados a través de la ley resorte, la realidad la vive la gente todos los días, especialmente los más pobres, aquellos que necesitan justamente ir a unos hospitales públicos para atender sus dramas de salud. La historia de las remodelaciones, de la falta de insumos, de quirófanos que funcionan a media máquina, de temas que tienen que ver con la salubridad misma, en que se ejerce la profesión, en que se cumplen los tratamientos, todo ese drama es el pan nuestro de cada día en los hospitales venezolanos. Y para hablarnos justamente de todos esos dramas, los tenemos acá, así que vamos a comenzar entonces con Yamila, la doctora Yamila, para que nos haga un resumen sucinto de cómo está el tema de la salud en los hospitales del área metropolitana de Caracas. Bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, sí, últimamente no es un secreto, es una verdad a voces. Este conflicto que estamos llevando actualmente los médicos venezolanos a nivel nacional. En principio la comunidad pensaba que era solamente por mejoras salariales y de contratación colectiva, que no es solamente salario, sino todos los beneficios que redundan en la contratación colectiva. Pero es que el conflicto médico ya va más allá de eso. En las últimas 2 semanas ustedes han sido testigos de que los médicos venezolanos en este conflicto no estamos mintiendo. Cuando nosotros tenemos por bandera un pliego conflictivo con 11 puntos, entre ellos la seguridad, los médicos no estamos mintiendo. Fíjense ustedes lo que sucedió en el Llanito, fíjense en Carabobo con esta estudiante que en pocas semanas iba a ser una colega. Esas son cosas que vivimos día a día. Algo que no salió reseñado en la prensa, y es que la semana pasada el hospital de niños, en la puerta de la consulta externa, se presentó un tiroteo, todo el mundo para el suelo. Qué horror. Esas cosas suceden día a día y a eso nosotros nos enfrentamos, y no solamente nosotros los médicos, son los pacientes, y en que nosotros tenemos que tratarnos el día a día y dar la cara y poner el pecho por toda una serie de condiciones inadecuadas que ya no se puede hacer, ya no se puede tapar el sol con un dedo, pues. Y previo a esta entrevista estábamos comentando mientras estábamos en la sala de espera y nos preguntábamos, ya haciendo reflexión durante el día, después de una asamblea que tuvimos precisamente hoy en la mañana en el Hospital de Niños, y es que la pregunta que nos hacemos todos los días los médicos venezolanos es cómo es posible que el gobierno no nos tenga de su lado, porque si el gobierno está luchando por la salud del venezolano y nosotros estamos luchando por la salud del venezolano, ¿por qué no nos hemos sentado a conversar sobre políticas de salud de este país? Es algo que nos preguntamos todos los días, y es que al parecer no crean que a nosotros nos gusta estar en conflicto, pero esta fue la última alternativa que tuvimos ante los oídos sordos de los que realmente tienen el poder de hacer la política de salud en este país, para que nos escucharan. Oye, porque ya no se podía más. No es mentira que las infraestructuras están en el suelo, no es mentira que las remodelaciones tienen más de 4 años, no es mentira. Y tienen el hospital periférico de Catia, tienen el hospital del Lídice. Ustedes mismos hicieron un recorrido por esos hospitales, y los hospitales para que la gente están, bueno, tomando la palabra de la ministra, donde en una de sus declaraciones en la Agencia Nacional de Prensa decía que ella iba a permitir que los medios de comunicación entraran a los hospitales. ¿Sabe que escucharla hablar y solicitarle al gobierno convertirlos en aliados para buscarle una solución a esto?
uno siente que esas cosas pasan también con el tema de la seguridad y con otros muchos temas, en los que el gobierno se aísla en lugar de buscar que todo el país sea un aliado para combatir problemas que nos afectan a todos, porque ese tema de la inseguridad ocurre en los hospitales porque el país está así. Todo está porque en cualquier rincón de la ciudad, de las ciudades, la gente ve en riesgo su vida, pues al salir a la calle. Ahora, primero que nada felicitarlos porque nos sentimos muy orgullosos de ustedes. La verdad es que lamentamos mucho que estén pasando por esto, que muchos trabajadores en este país tengan que estar pidiéndole a través de un canal de televisión al gobierno que los escuche para aumentarles un sueldo que se merecen y voltear y ver los hospitales que atienden a la gente más necesitada, a la gente más pobre. Sin embargo, los felicitamos porque a pesar de todos esos obstáculos ustedes siguen trabajando allí, atendiendo las emergencias, a pesar que su vida también está en riesgo, a pesar que les ponen muchas veces una pistola en la cabeza para que atiendan un tiroteado. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Porque uno siente que este es el tema, uno siente que como si ya hubieran visitado este programa para decir lo mismo. Sí. Parece una novela que se repite, es un círculo vicioso. ¿Qué esperan esta vez? ¿Que cambie? Sí, bueno, nosotros no vamos a cansar de esta lucha. Primero, nosotros quisiéramos, Yamila, mi compañero Daniel y yo, quisiéramos aquí hablar sobre los adelantos de la medicina venezolana, sobre estudios nuevos de la medicina que se realizan aquí en Venezuela, pero lamentablemente no podemos, y no podemos porque cada vez que entramos al hospital vemos a los niños, por ejemplo, tirados en el piso, en una sábana, recibiendo una hidratación parenteral porque no hay camas como atenderlos, niños acostados en un escritorio, madres llorando por los bebés porque no hay cómo hacerle una rayos X, no hay insumos cómo atenderlos. Entonces quisiéramos hablar de muchos adelantos de la medicina, pero es que no podemos. Tenemos la necesidad y la obligación con nuestro pueblo de denunciar todas estas irregularidades. Entonces nuestra lucha va a seguir. Estamos abiertos al diálogo porque el mensaje siempre de nosotros es con el gobierno, que nos escuche, que se siente con nosotros. Nosotros también tenemos la finalidad de brindarle la mejor calidad de salud a nuestros pacientes, que es por lo cual nos debemos. No les interesa, no sé cuál razón. Una quizá de la que discutimos aquí es que muchos de los personeros del gobierno no utilizan el Sistema Nacional Público de Salud. No, claro que no lo usan. Todos van a las clínicas, incluso sus hijos. Entonces, para el médico venezolano, incluso que no tiene HCM, que tenemos la obligación de asistir a un hospital cuando nos enfermamos, y el pueblo en general no goza de un seguro, un HCM, tiene la obligación de irse a un hospital, porque no tiene un seguro social. Sin embargo, el gobierno sí lo tiene. Muchos personeros, la mayoría, acuden solamente a clínicas privadas. Ahora, doctor Valderrama, este tema del conflicto, ha habido reuniones con la ministra Sader. De hecho, yo, si mal no recuerdo, vi al doctor Rivas, a Eduardo Rivas, creo que, si mal no recuerdo el nombre, ¿a qué acuerdo se llegaron? ¿Cuál es el tema para que no se pueda avanzar en las conversaciones? Porque cuando usted habla de niños tirados en el piso, recibiendo un tratamiento, esta gente... Yo presumo que más allá del tema de la ideología, de la política, que aquí los ven ahora tratar de golpistas, imperialistas, hijos de la señora Bárbara Bush, porque están denunciando el drama que viven en los hospitales, tienen corazón y saben que eso es una realidad. Y debe haber algún deseo, algún momento, mira, vale, esto hay que resolverlo, porque aquí ha habido plata pareja, aquí se ha repartido dinero a diestra y siniestra. Entonces, ¿en qué punto están esas conversaciones? Bueno, queremos recordar que cuando el Estado llama a un diálogo, no lo tiene que hacer con 2 personas, ni con 3. Tiene que ser con una base. Claro. En este caso, nosotros somos la base médica. El gobierno tiene que entender que cuando hablamos de base médica son los médicos residentes, los médicos especialistas. No hay un representante de alguna otra institución que debería hacerlo, porque somos agremiados, ¿verdad? Contamos con un colegio médico, contamos con una federación médica, en donde ellos tampoco deberían colocar condiciones. Porque cuando tú vas a dialogar sobre un conflicto, las condiciones se van colocando a medida que eso vaya avanzando. Con respecto a la reunión que ocurrió con la ministra Sader, bueno, fue una reunión que el Hospital Vargas, ellos por su lado la habían ya, o sea, ellos ya habían llamado una tregua, en donde fue algo unilateral, porque se supone que somos un gremio, somos una base, ¿verdad? Debería haber sido que todos nosotros participáramos en eso. Ahí se tocaron ciertos puntos en donde lo cual no se firmó ni un acta.
Entonces nosotros, ¿cómo podemos nosotros sentarnos a dialogar con la alta gerencia cuando no hay un compromiso por escrito? Exactamente. Entonces, ¿qué ¿Y a qué se comprometieron allí? Bueno, se tocaron todos los temas. ¿Y qué sucede? Ellos levantan una tregua de 10 días, hablan con la ministra, posteriormente No le cumplieron. ¿qué pasó? No cumple y ahora el barrio otra vez nuevamente está de paro. Bueno, ahí tenemos imágenes, por cierto, del periférico de Cartes, del estado en que se encuentra, donde justamente el doctor Valderrama es el presidente de la Asociación de Médicos Internos y Residentes. Oye, para ser justos, esto no tiene 12 años, ni 13 años, ni 14 años. Nosotros, desde que tenemos uso de razón, hemos visto protestas porque los hospitales no funcionan, en otros gobiernos también, pero ustedes pueden establecer alguna diferencia. Si esto se agravó, si se ha profundizado la desatención con los centros de salud públicos, de alguna manera para saber, ¿no? Porque obviamente este gobierno tiene 2 gestiones de cualquier gobierno del pasado. Entonces, obviamente Carlos tiene gráficamente, se los trajimos, por favor. Pero fíjense, ¿por qué se ha agravado y es el punto bien álgido en este momento? Sí. Es porque ha habido fugas de cerebros también. Acuérdense que ya lo va a Y el presentar. caso de los posgrados. Los posgrados se quedan desiertos. Hay un tema que tiene que ver con los salarios, tiene que ver con el respeto a la profesión. Con todo. muéstranos la Sí, fotografía, ok. la gráfica. Voy a hablar acerca de lo que es el hospital de niños. Sí. El hospital de niños es sumamente importante en vista de que es el principal centro de referencia pediátrica a nivel nacional y uno de los principales formadores de sus especialidades pediátricas. Okay. El hospital de niños para el año 1999 contaba con 186 residentes dentro de pediatría y las diferentes ¿Me subespecialidades. permites que te ayude? Y tú Ok, lo ves sí. en pantalla y así. Ok. Si quieres, dame todos los gráficos y tú los vas describiendo aquí. Exacto. Para inclinarlos bien. Entonces, como vemos en la lámina, en el año 1999 contaba con 186 residentes. Ya para la fecha, en el año 2011, apenas hay 106 residentes. O sea, hay un déficit de 80 médicos. Y eso nos lleva a la conclusión de que nos redoblamos en cuanto al trabajo, en cuanto a la atención. Y por más que un médico pase 24 a 48 horas dentro de un hospital redoblándose el trabajo, de verdad que la atención hacia el paciente se disminuye. Hay 80 médicos menos. Menos. Okay. En la segunda lámina vemos que el número de camas físicas del hospital de niños era de 450. Es de 450. La operativa para el año 99 era 450, en el año 2006 320 y ya para la fecha hay apenas 197 camas operativas. Claramente. O sea, 200 y pico de camas menos. Menos, sí. En Casi el un gobierno que 50%. habla de la salud para los más necesitados, que habla peste de la Cuarta República, hay 200 y pico camas menos en el hospital Menos de que en la niños. cuarta. No le garantiza una cama de hospitalización a los pacientes pediátricos. La emergencia del hospital de niños tiene en este momento una capacidad para 17 pacientes y todas las mañanas amanecen más de 30 pacientes hospitalizados. Es por eso que entonces amanecen camillas, madres sentadas en sillas, una cosa completamente indignante. Okay, la situación quirúrgica, existen 10 quirófanos, de los cuales operativos para el año 2002 eran 8 y actualmente existen solamente 2 quirófanos operativos. La siguiente Dos lámina. quirófanos que fueron concebidos para cirugías ambulatorias, no para cirugías mayores, porque Doctor García, nosotros pero ya va. hacemos Yo cirugías mayores. recuerdo en una guardia aquí, Carla, viendo una cadena del presidente de la República, del JM del Río, inaugurando sala, quirófano impecable como los de las fotografías de hoy del Pericarreño. ¿Qué ha pasado con eso? Eso se queda Es que eso es un set para hacer una publicidad. Sí, eso se queda en publicidad y se queda dentro de las mentiras con que este gobierno le sale al pueblo venezolano. Porque nosotros que estamos dentro de los hospitales, nosotros tenemos la realidad, la vivimos día a día. Exacto. Y somos los que le damos la cara al paciente que nos acude, no ellos. Ellos están en su oficina hablando sobre los beneficios de esta Quinta República en cuanto, pero es que no se ve en la realidad. Tenemos que hacer una pausa y vamos por favor a seguir describiendo esto que es bastante gráfico, ¿no? La gente no necesita que le expliquemos mucho, solamente con estos números ya es suficientemente revelador. Vamos a hacer una pausa, es una ausencia muy breve, quédese para que escuchen el testimonio de estos médicos.